que vamos a desarrollar. Y lo que hoy vamos básicamente a conocer es todos los temas sobre funciones matemáticas. La clase anterior, como les mencioné, nosotros estábamos trabajando en algo introductorio, en algo básicamente de calentamiento. Y hoy sí ya vamos a entrar en algo más que atañe a nuestro programa de estudio. Nuestro primer tema del programa de estudio es lo que tiene que ver sobre las funciones de matemáticas. Y ahí tenemos que conocer un poco cómo es las funciones matemáticas, o vamos a entrar un poquito en la parte teórica, y vamos a hacer también un ejercicio acá. Así que yo voy a ir desarrollando los ejercicios, los ejemplos, tal vez vamos a hacer unas interacciones ahí sobre las resoluciones para ver si se entendió. Y la idea es que ustedes vayan siguiendo eso y a la vez puedan hacer también sus consultas correspondientes. Vamos a hacer que esto sea gradual en el desarrollo, o sea, no lo vamos a hacer tan extenso en las primeras 2 o 3 clases, y luego sí vamos a tener que aprovechar el máximo posible nuestro tiempo, porque nuestro programa hay bastante cosas que desarrollar, y como hay cosas tal vez en la aplicación sea algo más nuevo para ustedes, entonces aprovechar ese desarrollo. Ok, veamos entonces qué es las funciones matemáticas, qué buscamos en esta sesión, y básicamente lo que queremos es conocer la naturaleza y las notaciones de las funciones matemáticas. También ilustrar un poquito la aplicación de las funciones matemáticas, que nos va a permitir básicamente aplicar las matemáticas. Ustedes ya dieron las ciencias matemáticas, pero la idea es que ustedes puedan aplicar en la carrera. En las acciones en general que se presenten, ya sea en, la vida diaria, en el análisis que tienen que realizar, entre otras actividades que siempre van o atañen al análisis de la profesión. Entonces, el otro punto es básicamente identificar los tipos más importantes de funciones y sus características, y también, obviamente, hacer una representación gráfica, un análisis gráfico de estas funciones. ¿Por qué? Porque las funciones obviamente tienen mucho que ver con el análisis de las relaciones, y obviamente y también en lo que está definido en la vida, en la interacción de variables. Entonces, las funciones matemáticas básicamente está vinculada a una representación matemática de un tema en particular, o una actividad específica que yo quiero modelar. Entonces, esa función matemática se representa a través de un modelo real, de un fenómeno real, y ese fenómeno se hace una representación en base a un modelo matemático. Entonces, las funciones van a servir para hacer una incorporación o un análisis de variables sobre el comportamiento que pueden tener tales variables. Las variables, para recordar, eran las variables dependientes y las variables independientes. Las variables independientes tienen relación o inciden sobre las variables dependientes. Entonces, esa relación a menudo se hace referencia al modelo matemático, y un modelo matemático viene a ser relevante cuando el fenómeno que se va a estudiar en base a ese modelo capta o representa el comportamiento de manera significativa. Es decir, si la tendencia de los precios es alcista, mi modelo no puede no presentar esa tendencia, o si cambia la tendencia debería de poder justificar el cambio en particular. O en términos nominales, si la tendencia del precio tiene una variación marginal de 5%, y de repente yo tengo un modelo que haga una variación marginal de 3 veces más eso, 15%, por decirlo así,
no sería una representación de la realidad o esa realidad ya está cambiando. Entonces, un modelo básicamente va a captar esos comportamientos y va a ser significativo si esa captación es lo más relevante posible, lo más significativo posible. Entonces, un modelo en escala va a poder medir todas las combinaciones de variación que tengan los constructos, en este caso serían las variables, y la interacción que va a tener entre ellos. Entonces, lo importante y lo que tenemos que aprender aquí es que este modelo matemático tiene que reflejar esa realidad y prácticamente mostrar aproximadamente cómo va a ser el comportamiento de esa realidad. ¿Cuáles son los modelos que por lo generalmente se utiliza? Por ejemplo, un modelo financiero, un modelo de análisis de proyectos, todo eso son representaciones de realidades que se esperan que sucedan en base a condiciones de variables. Si el modelo tiene una buena aproximación, obviamente el estudio que se va a tener que realizar ahí va a ser mucho más acertado y las decisiones que se tengan que tomar van a estar más fundamentadas. Entonces, conocer las funciones matemáticas van a permitir interactuar entre las variables, interrelacionar las variables y tomar decisiones en base a esas interrelaciones. Entonces, si el modelo matemático que se lleva a cabo presenta resultados viables, obviamente va a ser importante la cuestión de, por ejemplo, determinación de supuestos, las limitaciones del modelo y la utilización que se pueda dar a ese modelo. Dicho esto, básicamente podemos encuadrar un concepto de lo que son las funciones que se representan en un modelo matemático. Entonces, las funciones, por lo general, representan relaciones significativas entre funciones matemáticas o simplemente funciones. Una función que vamos a ver básicamente es una ecuación y las funciones viene a constituir como una parte muy importante de nuestro desarrollo en el análisis matemático, en el análisis de lo que es la administración. Si tenemos que definir lo que es las funciones, podemos decir que se tiene que considerar una función como algo, como un dispositivo de entrada y de salida. Por mostrarlo de una manera, antes de ir a lo que es la ecuación matemática, sería más o menos de esta manera. Tendría un conjunto de datos que va a ser la entrada. Voy a representarlo solamente con la E. Voy a tener una parte donde va a estar la función y eso va a incluir o a impactar los datos en la función y vamos a tener luego un dato de salida. Eso viene a ser la representación o la explicación más sencilla de lo que es una función, donde te vamos a tener un dato en el cual se va a tener que explicar cómo se relaciona, que básicamente va a ser esto de las funciones, cómo se relaciona esto, y este dato va a incidir en una expectativa y va a dar un resultado de salida. Entonces, básicamente la función es una interacción de variables donde hay un dato de entrada y se explica a través de una regla matemática la transformación del dato de entrada a un dato de salida específico. Y eso es la palabra principal, es un dato de salida específico, un dato. Es decir, tengo un o varios datos de entrada que impacten en un dato de salida específico. ¿Y cómo se representa eso? Como
lo adelanté anteriormente, se representa a través de una ecuación. Y la ecuación podría darse de esta manera, donde la y es igual a x cuadrado menos 2x más 1, donde todos los datos de entrada son los valores x, la variable independiente, que básicamente uno elige eso conforme a la necesidad. Y por lo general suele ser arbitrario, porque yo necesito ver el impacto de esta variable independiente sobre la dependiente. Y eso se convertiría en los datos de entrada, donde esa función que está allí, y igual a x cuadrado menos 2y más 1, va a ser el que va a transformar los datos para el dato de salida. Entonces, estos valores, los valores elegidos van a ser x, que va a producir valores de y como dato de salida. Como el que estamos viendo en el gráfico representativo, en el diagrama representativo, más bien. Ok. ¿Cómo funcionaría esto en términos más prácticos? ¿Qué es lo que estoy diciendo yo sobre los datos de entrada, los datos de salida? Veamos eso en algo más dinámico. Supongamos que mi ecuación es esta, x igual a y, perdón, y igual a x cuadrado 2 menos 2x más 1. Aquí voy a tener mi dato de entrada, voy a agrandarlo un poco más. Voy a tener mi dato de entrada y voy a tener mi dato de salida, tal como decía la definición. Estos datos X son los datos en los cuales yo quiero ver cómo impacta, y que generalmente son arbitrarios. ¿Qué significa eso? Que si X es igual a 1, Y va a ser igual a 0. Después vamos a ver cómo funciona esa resolución. Si X es igual a 2, Y va a ser igual a 1, y así sucesivamente. Los datos que yo necesite poner. ¿Qué es lo que sucede acá? Hay un dato de entrada, hay una transformación y un dato de salida, en el cual X incide sobre Y. X incide sobre Y. Entonces, veamos eso en términos de ecuaciones. Vamos a que no solamente veamos ahí el dinamismo, sino también cómo repasar un poco cómo eso funciona. Veamos un poco la pizarra. Supongamos que yo tengo mi ecuación, la ecuación de referencia. Voy a copiar esto ahí. Vamos a que se pueda ver. Esta sería mi ecuación de referencia, que ya lo estábamos viendo. Un poco más. Y vamos a suponer que X va a ser igual a 1. Ok. Si X es igual a 1, entonces yo voy a reemplazar todas las X en la ecuación de referencia, donde vaya a tener 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1. Si esto relaciona la ecuación, 1 al cuadrado es 1 menos 2 por 1 a 2 más 1. ¿Es así o no es? Sí es. ¿Y cuál va a ser la posición que voy a tener acá? Y básicamente acá tengo menos 2 más 1. ¿Cuánto me da? Menos 1. Y 1 menos 1 me va a dar 0. Vamos por partes. Aquí va a ser y igual a... ¿Qué hago? La relación de los signos me dice que primero tengo que hacer la suma. Entonces voy a tener 1 menos 2 menos 1 me da menos 1. Lleva el signo del mayor. Esto se puede simplificar. Entonces y va a ser igual a 0. Eso es lo que nosotros hacemos en un modelo matemático que lo estuvimos representando en la planilla Excel que aquí mismo hace rato. Entonces, si yo ponía y igual a 1, perdón, x igual a 1, y igual a 0. Ok,
viendo esta forma en la cual se va representando y funcionando las funciones o los modelos matemáticos, la siguiente pregunta sería, poner en la pizarra. Ahí está. ¿Qué pasaría o cuánto sería el valor de y si x, voy a bajar esto para que se vea. ¿Cuánto sería el valor de y si x es igual a menos 5? Si y, ¿cuánto sería y si x es igual a menos 5? A ver quién hace ese resultado y me dice. ¿36 podría ser? Sí, 36, tal cual. Entonces, si x es igual a menos 5, y va a ser igual a 36. Ok, perfecto. Eso es la manera en la cual se explica cómo interactúan las variables en una función. ¿Por qué le llamamos variable? Y obviamente estos son datos que cambian, porque son datos cuantitativos, y los datos cuantitativos inciden en otros datos cuantitativos, de una variable dependiente a una independiente, en forma dinámica. ¿Qué hace que cambie estos datos? Y otros factores pueden ser cuantitativos o cualitativos. Por nuestra parte, solamente vamos a quedarnos ahora sobre el tema de las funciones. Entonces, esta ecuación, ¿qué es lo que hace? Y básicamente muestra la regla que nos permite transformar un valor de x en un valor que le corresponde a y. ¿Cuál es la regla que nos dice que por un valor de x se va a tener un valor de y? Y la regla sería esta que está acá, esta ecuación. Esto es lo que nos da la regla, cómo funciona. Tenemos una variable cuadrática, una variable dependiente con un coeficiente y una variable única, una variable unitaria en este caso. La pregunta aquí sería, ¿cuál es el coeficiente de x al cuadrado? Y parece muy lógica la respuesta. El coeficiente de x al cuadrado es 1, y eso no se representa en una función, más que solamente el valor de y. Entonces, ¿qué es lo que se tiene aquí? Básicamente se puede expresar verbalmente que la regla de la ecuación que estamos viendo acá, cuando uno hace una entrada y evalúa el cuadrado de la x, restándole 2 veces el valor de la x y sumándole 1, se puede tener un rango de salida determinado, así como decía nuestra definición de función. Solamente lo mencioné eso. Aquí está. La regla básicamente nos permite transformar el valor de x en un valor correspondiente de y. Y un valor correspondiente de y único. Es decir, no puedo tener dos variables de y, por ejemplo, con una sola ecuación. Si quisiera tener más valores de y, tendría que tener más ecuaciones. Entonces, ahí tendría unas consideraciones a ver. Y le voy a presentar. Si la regla dice que yo puedo tener varias notaciones de x, pero no puedo tener
más de una notación de y, entonces tendría esta regla. Tendría esta regla, donde tengo, por ejemplo, dos valores de x, pero también tengo dos valores de y. Donde se cumple la definición, yo tengo un valor de y correspondiente a un valor de x. Donde tengo el valor de entrada, la transformación y el valor de salida. La misma cosa pasa en el segundo punto. En el siguiente gráfico tengo tres valores de x y dos valores de y. Pero cada x tiene un valor único. Es decir, tengo una x que da un valor de y, tengo otra x que da un valor de y y otra x que da otro valor de y. Dan valores únicos. Lo que no puede pasar es el tercer caso, que sería este, donde tengo un valor de x para varios valores de y. Con esta representación, la idea es que quede mucho más claro esa interacción que hay entre la variable dependiente y la independiente en una regla de funciones, donde la regla de funciones básicamente es esta. La regla de funciones de nuestro ejemplo es esa. Y puede ser eh, cualquier regla que determina el comportamiento de una representación de la realidad. Eso es básicamente. Ok. Redondeando, vamos a tener que una función es una regla matemática que asigna a cada valor de entrada uno y solo uno valor de salida. Es lo que estábamos viendo en nuestro ejemplo gráfico, que sería esto, el tercer caso. Ese sería el caso que no cumple esa regla. Después o mejor dicho, dentro de las definiciones de funciones, tenemos dos conceptos más, que serían el dominio, donde el dominio básicamente de una función va a ser el conjunto de datos o de información que consiste en todos los valores de entrada. Y el siguiente punto sería el rango. Y el rango sería el conjunto de datos de salida. Entonces, yo tengo la función en sí, que es la combinación del dominio y el rango, donde el dominio sería el conjunto de valores de entrada y el rango sería el conjunto de valores de salida. Dicho de otra manera, el dominio serían los valores de x o variable independiente y el rango serían los valores de y o variable dependiente. Este proceso de asignación de valores de salida a lo que corresponde a los valores de entrada se conoce básicamente como un mapeo. Y el mapeo tendría una notación como este. Hay una función de x en relación a y. O viceversa, la función y en relación a x. Que correspondería al mapeo que estamos mencionando. Entonces, esta notación básicamente va a representar un conjunto de valores de entrada, que puede ser x, en el conjunto de valores de salida, usando la regla del mapeo. Y nuevamente, ¿cuál sería la regla del mapeo? Y sería nuestra ecuación. Esa es la regla del mapeo. Veamos cómo funciona estos temas del dominio y el tema del dominio y todo lo que tenga que ver sobre los rangos, para ver cómo, para ilustrar eso. Yo tendría nuevamente mi ecuación, mi dominio, habíamos dicho que son los valores de entrada. Entonces, todo esto que está aquí sería el dominio. Valores X. Y mis valores de salida, que van a ser los rangos. Esas serían las dos definiciones. Entonces, si yo pido conseguir los siguientes dominios para obtener los rangos de X conforme a la regla de transformación,
sería la regla de esta ecuación, donde yo puedo decir que si x igual a 0, y es igual a 1. Si x igual a 1, y es igual a 0. Si es igual a 2, y es igual a 1. Si es igual a menos 1, y es igual a 4. Si es igual a menos 2, menos, es igual a 9. No tengo ninguna restricción respecto, por ejemplo, a que tienen que ser valores mayores a 0 o menores a 0. Entonces yo puedo utilizar cualquier valor, toda vez que el modelo implique o permita utilizar esa característica de valores reales. Eso es muy importante, porque si voy a medir, por ejemplo, cantidad de habitantes, no voy a utilizar valores negativos. Siempre van a ser valores positivos. O, por ejemplo, si voy a utilizar edades de las personas, tampoco, para denotar la medición de la edad. La variación sí tal vez, pero la medición. Bien. ¿Qué nos queda por seguir a partir de ahora? Una vez comprendido todo lo que es estos aspectos de la combinación o el uso de las funciones, vayamos a ver la naturaleza y la notación de las funciones. Las funciones matemáticas. Habíamos dicho que las funciones básicamente es la combinación de datos para tener un dato de entrada y un dato de salida. Y obviamente esas funciones va a sugerir un valor de algo que depende de otro valor que espera tener un resultado interdependiente al valor inicial o al valor de entrada. Es decir, voy a tener un valor y que va a depender del valor de x. Básicamente es eso. Y obviamente hay una cantidad infinita o va distintas opciones que relacionan o que presentan relaciones funcionales en el mundo que nos rodea. Es decir, yo puedo hacer un modelo matemático que permita medir, por ejemplo, el comportamiento del consumo del artículo A. Puedo medir cuál es el comportamiento en relación a el promedio de calificación. Puedo medir cuál es la preferencia según el nivel de ingreso de las personas. Es decir, puedo tener varios modelos matemáticos. Si, por ejemplo, uno quiere medir el número de personas que hay en una población y cuál es la necesidad que tiene respecto al consumo, siempre voy a tener este tipo de función que va a ser y, o sea, esto que está aquí, se va a representar como y en función a x. Es decir, la función lo vamos a llamar de esta manera, se denota de esa manera, donde muestra la relación funcional que hay entre x e y. Eso es lo que yo estoy diciendo, hay una relación entre estas dos variables. Y obviamente se puede escribir verbalmente esa ecuación como si y es igual a f de x o y es una función de x. De las dos maneras se puede mencionar. Entonces, ¿cómo se lee esto? Se puede leer como y es igual a f, voy a poner minúscula así, f de x. O la otra forma sería y es una función de x. Esa es la forma que se lee esa connotación. Y obviamente no hay que interpretar no hay que interpretar esto como está, o como una ecuación, o como algo estático. Eso va a tener
Eso va a tener unas variaciones conforme al rango y conforme al dominio. Entonces, si decimos que y es una función de x, lo que queremos decir es que el valor de la variable depende de y también está determinada únicamente por el valor que tiene la variable x, donde x va a ser un valor de entrada y va a ser un valor de salida. Sus roles o la forma en que eso va a representarse van a hacer que esas dos variables, variable x, va a recibir el nombre de la variable independiente, como dije anteriormente. Por como yo sé que es una variable independiente y por lo general la variable independiente está a la derecha del signo igual. O sea, eso es una regla por lo general. ¿Por qué? Porque digo que y es una función de x. Por lo tanto, x incide en y. Y ahí y se convierte en una variable dependiente. De una forma similar se puede, y a menudo básicamente nos referimos a la variable y como el valor que está en función a, x, y básicamente ese es el nombre de la función o la regla de mapeo. Entonces, función de y ahí yo estoy diciendo lo que representa esta interacción entre variables. Existen otras formas de notar esto que a modo de conocer nada más, pues podemos usar otras denominaciones. Por ejemplo, en vez de i se puede usar u, que va a ser igual a g en función a v, por ejemplo. Que va a ser es lo mismo, es decir, una manera de expresar nada más el valor de una variable dependiente. A veces yo puedo decir esto es la función 1 y para que no haya una confusión con la función 2, pues lo denoto de la siguiente forma expresada ahí. Ok, a modo de poder nuevamente asignar prácticamente en forma práctica nuestras definiciones sobre la naturaleza y la notación de las funciones, vamos a hacer un ejercicio en base a esto. Vamos a suponer que una empresa mata un vendedor, hace una contratación donde la empresa eh, le dice al vendedor que su salario va a depender de la producción. El salario dependerá de su producción. Eso puede ser mensual, semanal, quincenal, lo que se considere. Para poder nosotros medir, tenemos que suponer o hacer supuestos. Entonces, los supuestos de esta contratación es que, por ejemplo, I va a ser igual al salario en unidades monetarias. En un periodo de tiempo. Eso es muy importante asignar. Es decir, no puedo yo decir solamente igual al salario y no determino un tiempo. Esto puede ser, por ahora vamos a dejarlo en general. Puede ser mensual, quincenal, etcétera, como lo dije. Y la X igual al número de unidades vendidas en un periodo de tiempo. Ok. Aquí yo lo que estoy definiendo es cuál es la variable dependiente y la variable independiente. Al darme la relación que una empresa le contrata a un vendedor y su salario va a estar en relación a su producción, obviamente X va a ser la variable independiente y, e Y
la variable dependiente. ¿Cómo se puede definir esto conforme a nuestra parte de teoría que ya lo estábamos viendo? Esta relación dijimos que se podía definir de la siguiente manera. Va a ser y es igual a una función de x. Ahí ya tenemos la primera definición para una regla, donde obviamente f es el nombre de la función del salario. Entonces, ¿qué necesitamos aquí para poder calcular cuál va a ser el salario de este trabajador? ¿Tenemos todos los datos o nos falta algo para poder calcular? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que falta algo, profesor. ¿Qué faltaría? Asignar valor a X. Ok, sí, pero para poder asignar y poder tener el salario, en este caso la I, ¿qué Hay que faltaría? definir la función. La función está definida. Ujú. Esto sería una definición. Dijimos que en la parte teórica, que hay una Crear la regla, ecuación. crear la ecuación. Nos falta la regla para saber cómo se comporta, qué condiciones va a tener el comportamiento de esta función que necesitamos calcular. Entonces, ¿cómo se crean en el mundo real las funciones? Pues yo tengo que poder tener datos históricos, hacer una regresión y luego crear esa función. Nosotros no lo vamos a hacer, vamos a tener como supuesto lado ya eso. No porque no lo podemos hacer, es parte de otra asignatura. Entonces, esta función, la función f de x, va a estar dado por 3x más 25. Ok, ¿qué nos dice acá? Que hay un coeficiente superior que incide en el resultado de x, es decir, hay una tendencia o una pendiente en la recta que incide en x, es decir, si yo hago 1 de x, el salario va a tener un comportamiento de un tercio superior, por ejemplo. Y hay un salario posiblemente base que a este vendedor se le da, que es el 25, sea cual sea. Eso es básicamente lo que me muestra esta regla. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Y voy a hacer lo que mencionamos. Y vamos a pasar al Excel, que es mucho más fácil hacerlo ahí. Vamos a hacer un ejemplo acá de desarrollo. Yo tengo mi regla de la ecuación que va a ser y igual a 3x más 25. Esa va a ser mi regla de conversión. 3x más 25. Voy a tener mi dominio, que va a ser x acá, y necesito mi rango, que va a ser el i, la i. Y aquí voy a tener que hacer una formulación, ¿no? Que va a ser 3 por x más 25. Eso me dice mi regla. ¿Sí? Profe, no se está viendo No sé, tu... perdón. Ahí sí ya se ve, ¿no? Vamos a agrandar un poco Sí, más. ahí sí, profe. Vamos a agrandar un poco más. Ok, ¿qué había dicho yo? Que vamos a tener nuestra regla, que ya sabemos que es y en función a x, donde x, la función de x es 3x más 25. Vamos a poner nuestro rango, nuestro dominio y calcular nuestro rango, es decir, los valores de i. ¿Cómo interactuamos esto en el cálculo? Sería replicar esto en una fórmula, en una función. Y hacer que esto no aparezca nada hasta que yo le ponga valores a x. Ponerlo así. Eso.
Bueno, no importa. Ok. ¿Qué pasa si este vendedor vende 0? Va a cobrar 25, ¿no? Voy a quitar esta parte porque... Va a cobrar 25. Eso es lo que va a cobrar. Si vende 1, empieza a cambiar su posición de salario. Si vende 2, y así sucesivamente. Hagamos una regla entonces de esto, donde vamos a ver la evolución que va a tener por cada cambio en su producción. Básicamente va a ser así. Si tenemos los rangos de salida. Y estos serían sus salarios. Eso es lo que me dice la ecuación de dominio. Si eso lo llevo a un cálculo manuscrito y quiero saber, por ejemplo, cuánto sería el salario de este vendedor si vende 100. Quiere hacer su meta o su perspectiva de trabajo para poder decir cuánto tengo que esforzarme yo para poder cumplir mi expectativa. Entonces, va a ser esto. Si X es igual a 100, ¿cuánto va a ser Y? A ver quién hace eso. 325 puede ser, por ejemplo. 325. Si X igual a 100, su salario va a ser 325. Así de sencillo. Entonces, ahí lo que nos dice que para una función f de x, el valor de y, que corresponde al valor de entrada x, que puede ser b, lo que sea, va a estar denotado por la función de x. Voy a copiarlo acá. A la función y igual f de x, el valor toma esto, de y, que corresponde al valor de entrada x. Y x tiene que tener otro valor que le podemos anotar en b, y lo que sea. Se va a denotar o se denota. Se escribe, sería esto. Que va a ser una función de b. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Y nada. Solamente la forma de expresarlo. Y nada más. Ok. Eso sería lo que corresponde a las funciones. Nosotros ya vimos cómo interactúan, cuáles son las definiciones, qué es lo que sucede si es que cambia el valor de X y cómo se formula un modelo. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en el Excel que estamos viendo? Y ese es un modelo matemático. Esto que vemos aquí también es un modelo matemático. Básicamente. Ok. Un modelo matemático tiene interacciones aritméticas y algebraicas. Es decir, yo tengo que poder conocer algunas reglas aritméticas, tengo que recordar algunas reglas algebraicas. Por lo general, en los modelos matemáticos prima más las reglas aritméticas. Y se pueden dar de distintas formas, mejor dicho. En el cual tengo que poder incidir respecto al comportamiento o a la regla, que va a ser la función que estábamos viendo, para explicar cómo se va a dar el valor de x. Entonces eso es lo que hace la función, básicamente. Es lo que permite hacer o explicar la relación entre x e y. La denominación de las funciones permite hacer esa interrelación. Ok.
Si esto mismo está acá, nosotros reflejamos en el diagrama que estábamos teniendo, donde teníamos un diagrama de entrada, tenemos una porción de transformación, donde está la función, acá estaría la función. Y luego tenemos un resultado de salida. Esto sería la salida. Esto sería entonces la X, esto sería la Y. Y esto, ¿qué sería? Mi función fx, que sería igual a ¿qué cosa? Sería igual a 3x más 25. Esto es la forma más sencilla, por decirlo así, de cómo funciona un modelo. Los modelos pueden tener otras funciones. ¿Qué podemos representar? Podemos decir que en otro tipo de funciones, podemos decir que, por ejemplo, z es igual a función h de t. H de t. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Que la función, que la variable z está en base a la función o al comportamiento de t. T puede ser cualquier variable, tasa de impuesto, tiempo, etc. Donde la regla dice que este comportamiento se da con t al cuadrado más t igual, perdón, menos 10. Esa es mi regla. Entonces yo puedo tener una situación A donde h o la función de h es igual a 0. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que esta t es igual a 0. La función de h es igual a 0. Donde t es igual a 0. Si reemplazo todo esto que está acá, todo, ¿a cuánto sería igual z? Y vamos a reemplazar. Vamos a reemplazarlo aquí, donde voy a tener 0 al cuadrado más 0 menos 10. Y esto ya es bastante intuitivo el resultado. Va a ser igual a menos 10. Ese es el primer caso. Entonces, prácticamente lo mismo que estamos viendo hasta ahora. En una situación B, ahí está, la situación B, donde h va a ser igual, a, perdón, la función h va a estar dado por menos 5. Si reemplazo esto, voy a tener menos 5 al cuadrado, más. Voy a ponerlo entre paréntesis para denotar la función nada más. Más, menos 5, y luego menos 10. ¿Cuánto sería en este caso la z? A ver quién hace. 10 positivo. 10 positivo. Perfecto. Hasta ahí también es sencillo. La tercera situación se puede dar de esta manera, donde h va a ser igual a u más v. Voy a poner así para que se vea. En este caso, ¿cuánto sería igual z? Tendría que reemplazarlo, ¿eh? Y vamos a reemplazar. Tendría que tomar, la primera t va a ser u más v al cuadrado. ¿Es así o no? Sí. Más u más v. Así nada más. Y eso sería igual, perdón, menos 10. Y tengo que resolver. ¿Qué es lo que tengo aquí en el primer paréntesis? Aquí en el primer paréntesis tengo un binomio cuadrático, donde la regla del binomio cuadrático me dice, para poder resolverlo,
lo siguiente. Cuando un binomio es cuadrático, para poder descomponerlo, dice que el primer término tiene que estar al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Entonces voy a tener acá voy a ponerlo bien para que no lo confundamos, u al cuadrado más 2 por v más v al cuadrado. Eso me dice el binomio. Y luego acá tengo, solamente quitándole el paréntesis, u más b menos 10. Igual. ¿Qué hago acá? ¿O qué puedo hacer acá? Y básicamente lo que puedo hacer es ordenar los términos. Acá tengo u cuadrado, lo siguiente que venir es u a la primera. Entonces tengo u cuadrado más u a la primera más 2uv. Luego tengo más b y más b cuadrado. Y el último término, menos 10, que es independiente. Eso sería el valor de z en forma analítica. No hay valores. Entonces tendría que saber yo cuál es el valor de u y de b y reemplazarlo aquí. Y me tendría ya el resultado. ¿Se puede dar este tipo de modelo de ecuaciones? Sí, es una función que se puede dar. Y de hecho que se aplica. ¿Consulta hasta ahí? Ninguna, profe. Bien. Hagamos entonces un ejercicio al respecto. Para un poco más esto. Ahí está. Vamos a tener el ejercicio práctico. Ponerlo así. El ejercicio va a estar de la siguiente manera. Vamos que puedan entender. Para t igual a la función de v. T va a estar en función a b. Donde la ecuación va a ser de la siguiente forma. Voy a escribirlo para que se... Porque los cuadrados no voy a poder hacerlo ahí. 2b cuadrado menos 5b. ¿Ok? ¿Qué nos pide resolver? Resolver el valor de t cuando la función de b es igual a menos 5. Es igual a menos 5. Y cuando en el punto b, cuando la función de b es igual a x menos y. X menos y. Ok. ¿Esto puedo resolverlo? Sí, puedo resolverlo. A ver si cuánto le sale. Tienen 2 minutos para hacerlo. Me pasan la respuesta. A ver si se entendió lo que estábamos viendo. El primero sale 75. El primero sale 75, sí.
Si levanta un poquitito, profesor, para ver el B. Guárdame, te muestro. Ahí se ve. Ahí sí. Bueno. El segundo profesor tiene una respuesta un poquito larga. Sí, decime. A mí me salió 2x cuadrado más 2y cuadrado menos 4xy menos 5x más 5y. El valor que te salió es, ya, a recapitular, el B, entonces lo que te salió fue 2x, 2x cuadrado ok, más después 2y cuadrado más 2y cuadrado menos 4xy 4xy menos 5x menos 5x más 5y. más 5y. Ok. Aquí lo único que faltaría es ordenar los componentes de la ecuación, que sería ascendente para las x y descendente para, perdón, descendente para las x y ascendente para las y. Entonces sería esto mismo que hizo la compañera, sería de esta manera. 2x cuadrado menos 5x menos 4x y más 5y más 2x cuadrado. Y esa sería la respuesta final. Está correcto el punto, pero solo faltaría, por regla matemática, de funciones, hacer el ordenamiento. Solamente eso. Perfecto. Nunca se olviden de hacer eso en las respuestas de las evaluaciones. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. ¿Podrías Pero desarrollar esa parte, profe? claro que sí. Vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar. Hagamos el desarrollo. Voy a bajar esto abajo. Ahí. Exacto. Bien. Lo que tenemos que hacer básicamente es reemplazar en nuestra ecuación. En esta ecuación, que va a ser 2b cuadrado más 5b, el valor de la función de vx menos y. Eso es lo que tengo que reemplazar. Voy a escribir primero esto, vamos a hacer esto y luego voy a hacer el reemplazo. Entonces tengo mi... Voy a bajar. Mi ecuación sería una función de... Sí, sería... b. B. Esto sería igual a 2b cuadrado menos 5b. Donde yo lo que quiero saber es cuánto saldría la ecuación si es que v o b
es igual a x menos y. Y eso lo reemplazo. Entonces reemplazo todas las b por x menos y. Entonces tengo 2, paréntesis, x menos y al cuadrado menos 5 x menos y. Sí. Eso sería el reemplazo. Y ahora tengo que resolverlo. La primera parte, básicamente tengo 2, abro paréntesis, y ¿esto qué es? Esto es un binomio cuadrático. Entonces aplico la regla, donde el primer término al cuadrado se toma el signo de la ecuación, más por menos, menos, donde va a ser el doble producto del primero por el segundo término. Y esto se toma en términos positivos más y, voy a escribirlo bien para que no haya confusión, más y al cuadrado. Y al cuadrado. Y al cuadrado, cierro paréntesis. Y luego hago esta parte, donde hago la distributiva, 5 por menos 5 por más x es menos 5x. Y menos 5 por menos 5y, perdón, menos y va a ser más 5y. Y aquí también tengo que hacer la distributiva. Entonces voy a tener 2x por x cuadrado, 2 por x cuadrado va a ser 2x cuadrado. Más por menos, menos. 2 por 2xy va a ser 4xy. Y luego tengo 2 por y, que va a ser más 2y cuadrado. Completo la ecuación, que es 5x más 5y. Y luego esto tengo que ordenar, así como vimos aquí arriba, que es la parte ordenada. ¿Ven? Es lo mismo resultado que la compañera estaba mencionando, excepto algunas ordenaciones que hizo él. Pero el resultado final ordenado sería este. ¿Consultas? Todo claro, profe. Perfecto. Bien, esas serían algunas peculiaridades que hay que tener en cuenta sobre las funciones, de acuerdo a lo que se dé, entonces tengo que resolverlo. Y por último, tenemos que ver algunas consideraciones sobre las funciones, así mismo como estamos viendo acá, que hay que tener en cuenta sobre los rangos y sobre los dominios. En este caso, principalmente lo que tenga que ver son los dominios. Dijimos que el dominio básicamente de una función es el conjunto de datos o valores de entrada. Y entonces ahí tenemos todos los valores reales o que queremos determinar que va a incidir sobre la variable independiente. Y el rango sería obviamente el que sale, el valor de salida. Entonces, en base a eso yo puedo tener ciertas funciones donde voy a tener, por ejemplo, en el caso 1, una función f de x y igual a la función de f de x, donde voy a usarlo ahí, donde y va a ser igual a x cuadrado menos 2x más 1. Y esto nosotros ya lo sabemos. Aquí se puede básicamente sustituir el valor de x, el valor real de x, y vamos a tener el valor de y sin restricciones. Entonces, aquí podemos decir que podemos obtener un valor dado, que le podemos llamar d,
donde ese valor va a ser igual a las variables de entrada, que va a ser x, donde la variable de entrada es x, y donde x son valores reales. Es decir, números reales, números racionales, como quisiéramos llamar. Ok. Voy a escribirlo acá en forma más entendible. Entonces voy a tener el valor dado va a ser igual a... Voy a escribir en términos reales, donde va a haber un valor x y donde x son valores reales. Aquí está, por ejemplo, la primera denominación que habíamos utilizado ayer en la clase anterior sobre conjuntos. Solamente para eso, para tener un reconocimiento, como le dije al principio de la clase. Eso sería una de las funciones a la cual nosotros ya estamos familiarizados. La siguiente regla o la siguiente cuestión de funciones va a estar dado, por ejemplo, de una función f v igual a f de v o f de v corta. Pues se estila ya hoy a hablar. Donde esto va a ser igual a una fracción. 1 dividido el cuadrado de v menos 4. ¿Tiene algunos cuidados que tener o puedo utilizar cualquier valor? ¿Qué opinan ustedes? El primer tema que tengo que observar aquí es que esto es un coeficiente dado por un cociente de 1 dividido b cuadrado menos 4. Significa que el resultado del numerador, punto 1, el resultado del denominador, mejor dicho, denominador tiene que ser 0. ¿Qué va a pasar si el resultado del denominador es igual a 0? Es decir, b cuadrado menos 4 no tiene que ser igual a 0. Si b cuadrado menos 4 es igual a 0, voy a tener un resultado indefinido. ¿Por qué? Y porque 1 dividido 0, o cualquier valor dividido 0, es infinito. Y mi modelo va a estar indefinido. Entonces, la primera restricción de un modelo de estas características es que los valores tienen que ser posiblemente determinados bajo unos factores. El primer punto es que no tenga que ser igual a 0. Y el otro punto, cuando el valor que se da va a estar determinado entre los valores reales, donde no tienen que ser, por ejemplo, negativos. Pero si es negativo, yo ya tengo ahí un problema. ¿Cuáles son los valores que voy a excluir también, aparte de ser valores negativos? El 2 y menos 2. Porque si yo pongo aquí menos 2 al cuadrado, menos 4, me da igual 0. 2 al cuadrado menos 4 también me da 0. Entonces esos valores voy a excluir. Yo sí no voy a considerar en mi ecuación. Entonces, ¿cómo voy a anotar esa regla? Y básicamente va a ser de la siguiente manera.
el valor dado va a ser igual a los valores de B van a ser valores reales, donde B son valores reales. Son valores reales, son valor real. Valor real. Y V o V no va a ser igual a los valores más menos 2. Esa es la regla para una denominación para esta característica. No puede salir, no puede haber esos dos valores en esta combinación de funciones. En caso de que tenga otro tipo, donde voy a tener la siguiente condición, sería el punto 3, se puede dar de esta manera. Y en función fx, donde tengo una raíz, donde x, la raíz va a ser x menos 5. Aquí x puede tener cualquier valor para la expresión que estamos viendo bajo el signo de la raíz y puede ser positivo o 0. ¿Qué sucede, por ejemplo, si x menos 5 es mayor a 0 o x menos 5 es mayor a 5? Aunque si se da eso, lo que va a pasar es que el dominio de la función van a ser números reales y básicamente tienen que ser mayores a 5. Eso es lo que, para que esta función no sea infinita o indefinida. Entonces se va a denotar de la siguiente manera. D va a ser igual a los valores de x, donde x son valores reales. Valores reales. Y x tiene que ser mayor o igual a 5. Eso me dice la regla. Para una ecuación de esta categoría, de esta naturaleza. Ok. Esas son las reglas generales sobre las funciones. De todas maneras, esto va a estar en el material que le voy a compartir. No necesariamente tiene que memorizarse eso, pero sí entender que cuando yo estoy haciendo un modelo, hay reglas o comportamientos que debo considerar en el resultado. Es decir, tengo que hacer un análisis o una condición analítica de los modelos, así como, por ejemplo, lo hicimos en esta parte. En esta parte. Esta es una exposición analítica de un modelo. En este caso, de una función. Bien. ¿Consultas? ¿Dudas? Ok. ¿Qué les parece si por hoy lo dejamos ahí? No va a faltar para ver la parte de funciones, la parte de los tipos de funciones, los rangos de las funciones y la parte gráfica. A modo que la tarea puede hacer, ustedes le puedan dedicar el tiempo a desarrollar. Veo que están avanzando súper bien. Entonces, para poder tener no tener mucho peso en esta primera parte. Más que nada por eso. Ok, ¿no hay dudas, consultas? Entonces el próximo miércoles directamente ya nos conectamos aquí. Aquí ya no tenemos corte, nada. Prácticamente nos fuimos casi 1 hora y media. Y está súper bien así. Bien, entonces nos reencontramos el próximo miércoles. Que tengan un buen resto de jornada. Está bien, profe. Perfecto, profe, Nos vemos. muchas gracias. Chao, chao. Gracias, igualmente. Adiós.